Hola, ¿cómo están estudiantes champañistas de la promoción? Les saluda nuevamente su profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con el trabajo de la mecánica y hablaremos sobre el tema de potencia y eficiencia mecánica. Muy bien, en la sesión anterior ya habíamos hablado sobre lo que corresponde al trabajo mecánico. Hablaremos ahora sobre la potencia. Si bien es cierto el trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo se realiza por la acción de una fuerza. La potencia es el mismo trabajo cuando lo relacionamos con el tiempo. O sea, potencia es trabajo sobre tiempo, que es decir, que es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Eso es potencia. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros podemos apreciar allí, tenemos el trabajo o el esfuerzo desarrollado por cada uno de los móviles, pero sobre todo nosotros queremos y pretendemos hallar la potencia. La unidad de la potencia del sistema internacional son los watts, pero eso no implica que no tengamos otras unidades para la potencia, las tenemos, como por ejemplo los HP, los CB, caballo de vapor o caballos de fuerza, que son las unidades más utilizadas. La potencia mecánica es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Que quede bien claro, una magnitud escalar, por lo tanto no tiene dirección. ¿Qué características podemos encontrar? Hay un caso particular que se realiza con el MRU. Cuando nosotros hablamos de MRU, debemos de considerar que el trabajo de por sí es fuerza por distancia y que la potencia es trabajo sobre tiempo y que el trabajo es fuerza por distancia. Si en mi problema o en mi trabajo la potencia se desarrolla de manera constante, entonces yo voy a decir que distancia entre tiempo es velocidad. Por ende, entonces mi potencia quedará expresado como el producto de la fuerza por la velocidad. Ese es un caso particular. Hablemos sobre rendimiento o eficiencia mecánica. El rendimiento o eficiencia mecánica es un coeficiente dimensional, no tiene unidades, pero sí se mide en porcentajes, que mide el grado de perfeccionamiento de una máquina. O sea, qué tan perfecta funciona una máquina. Si trabaja al 100%, al 40%, al 80%, al 90%, etc. Por eso que se expresa en porcentaje. Para encontrar nosotros la relación de la eficiencia tendremos que trabajar entonces o decir que es la potencia útil, la que utilizas, entre la potencia que recibes multiplicada por 100. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un motor. A este motor se le entrega potencia entregada. El motor trabaja. Parte de ese trabajo que ha recibido, de esa potencia recibida, es para realizar trabajo. El otro lo pierde. Lo pierde a través del calor. Entonces ahí tendremos que la potencia entregada es la potencia útil más la potencia perdida. Aquí lo ideal es que la pérdida, si bien es cierto, siempre vamos a tener, pero que no sea, digamos, más alto que lo utilizado. Eso es importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunos problemitas para ilustrar este punto que nosotros tenemos con programas de aprendizajes. A un motor se le entrega una potencia de 100 watts, es la potencia entregada. La eficiencia del motor es del 80%. Calcular la potencia útil y la potencia perdida. Solución. Datos, no nos olvidemos. Potencia entregada, 100 watts. Eficiencia o rendimiento del motor, 80%. Potencia útil, desconozco. Potencia perdida, también. Entonces recurrimos a nuestra ecuación. ¿Cuál es? La eficiencia es igual a la potencia útil entre la potencia total por 100. La potencia útil es la que me piden, no la tengo. La total sí, es 100. El n que represente, el n representa el coeficiente o eficiencia que lo tengo, es el 80%. Reemplazamos. Eliminamos los porcentajes, eliminamos los 100 y la potencia útil será 80 watts. Si yo tengo 100 de potencia que recibo y 80 lo utilizo, ¿cuánto me queda? 20. Esa es potencia perdida, que representaría los 20 watts. Como te verán, los problemas son prácticos y didácticos. Siguiente situación. Un motor requiere 80 watts para funcionar y entrega como potencia útil 60 watts. ¿Cuál es su eficiencia? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Entregarle al motor 80 watts para que pueda utilizar solo 60 y el resto la va a perder. Entonces, ¿qué datos tenemos? La potencia requerida requiere 80 watts. ¿Cuánto se le está entregando? ¿O cuánto va a generar de trabajo? 60 watts. El resto va a ser pérdida. Entonces, ¿cuánto será su eficiencia? La ecuación vendría a ser potencia útil, potencia total por 100. La eficiencia ya lo tengo. ¿O no? No, esa es la que queremos hallar. La potencia útil lo tenemos, por supuesto, 60.
La potencia total también lo tenemos, 80. Resolvemos la operación reemplazando. Eliminamos los ceros, simplificamos aquí y me queda 75%. El 75% es lo que mi máquina está realizando. El 25% prácticamente le está desechando, que probablemente sea producto de desgaste, producto de calentamiento, efecto Joule, etc. Siguiente situación. En el problema número 3 dice un bloque de masa 0,5 kilogramos se abandona de la posición A. Y vamos a colocar aquí. De la posición A se abandona y pasa por la posición B. Todo ese tramo lo hace en 3 segundos. Quiere decir que ha bajado 6 metros. Me preguntan la potencia desarrollada por la fuerza de gravedad. Muy bien, solución. Colocamos los datos. ¿Qué datos tenemos? La masa 0,5 kilogramos, el tiempo 3 segundos, la ecuación. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Se ha desarrollado trabajo? Por supuesto. ¿El trabajo cuál es? La fuerza por la distancia. En este caso, no vamos a tener fuerza, sino gravedad o peso. Y no tendré distancia, sino altura. Por lo tanto, masa por gravedad, que es el peso por la altura entre el tiempo. Reemplazamos 0,5 de masa, 10 de gravedad, 6 de altura entre 3. Simplificamos y voy a tener como respuesta 10 watts. Y de esa manera hemos llegado a la solución del problema número 3. Muy bien. Siguiente situación problemática. El motor de un bote tiene una potencia de 3000 watts y aquel se desliza a razón de 2,5 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza que se opone al movimiento del bote? Muy bien, entonces decimos nosotros qué datos tenemos: la potencia 3000 watts, la velocidad 2,5 metros por segundo, hallamos la fuerza. Muy bien, recurrimos a nuestra ecuación. Potencia es igual fuerza por velocidad. Conozco el valor de, en este caso, de la potencia, sí. De la fuerza no, y de la velocidad también. Entonces reemplazamos. Esto pasa a dividir, las unidades son compatibles y de esta manera tendría yo como resultado 3000 entre 2,5 y tendríamos que resolver y la respuesta sería 1200 newton. Hemos llegado a la solución de este problema, que vendría a ser la fuerza que se opone al movimiento del bote. Muy bien, jóvenes. A continuación se te propone 2 ejercicios, trabájalos, practícalos. Cualquier cosita o cosa que no entiendas, de antemano te invito a las clases a través de Zoom para cualquier duda. ¿Ok? Entonces, a trabajar, estudiar, cuídense, a usted y a su familia, bendiciones a cada uno. Hasta luego. Gracias, chicos.